y por la eternidad. Y dice así: en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanías en Abilene. Son los pueblos donde estos hombres gobernaban y cada uno tenía las funciones dentro de su gobierno. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces vamos ahí en esa partecita otra vez, que el sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás en ese tiempo. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Recuerdan? Juan, hijo de Zacarías. Exacto, Juan el Bautista, hijo de Zacarías. Exacto, entonces dice la palabra que él se encontraba en el desierto en ese momento cuando la palabra de Dios llegó a él. ¿Dónde estaba? En el desierto. Y ahí, en medio del desierto, el Señor se presenta a Juan el Bautista para hablarle, para presentársele a él y hablarle acerca de esa palabra que necesitaba entregar en ese tiempo. ¿Dónde le habló y dónde estaba? Estaba en el desierto. Todos nosotros, cuando nos encontramos en el desierto, si podemos tener esa imagen en nuestra mente, en este instante, en nuestros pensamientos, en el desierto, ¿qué es el desierto? Es un lugar seco, donde no hay agua, donde no hay alimento, ¿cierto? ¿Qué hay en un desierto? Absolutamente nada, tal vez arena, calor, aire seco o a veces en la noche aire frío. Y en medio de ese ambiente árido, ese ambiente sin esperanza, tal vez en medio del calor, del agua, sin agua, del medio del calor, con hambre, ahí es donde podemos ver lo imposible, es donde escucharemos su voz, es donde esperaremos ese sustento y ese alimento, es donde en nuestras fuerzas no se puede, o en lo natural que se presenta en ese desierto no se puede ver, y es donde empezaremos a hacer su voluntad. Entonces yo quiero que ahí te dejes guiar y ministrar del Espíritu Santo. ¿Cuál es el desierto por el que estabas o estás pasando en medio de ese lugar donde no hay agua, no hay pan, donde no se ve absolutamente nada? Y ahí es donde tú empiezas a escuchar la voz de Dios. Porque si bien es cierto, si recordamos cuando el pueblo de Egipto venía el pueblo de Israel venía de Egipto y pasaba por ese desierto, solo ese pueblo recibió el sustento de parte de Dios. En medio del desierto el pueblo recibió el maná del cielo, recibió la comida. En un lugar donde no había agua, brotó agua del suelo, de las piedras, salían manantiales para saciar la sed de sus hijos. Entonces es ahí en medio donde ya no hay más para dónde ir, donde estamos tan angustiados, tan tristes, en medio de donde no se ve agua, no se ve alimento, no se ve para dónde voy a ir, no hay esperanza, y en medio de esa angustia es donde llega el poder de Dios. Ahí muestra el Señor cómo se le presenta en medio del desierto a Juan para tal vez mostrarnos que hay una palabra que se viene a recibir en esos lugares y que de ese lugar provino la palabra para el Señor entregarlo a cada uno de nuestros corazones. Dice que en el 3, Juan recorría toda la región de Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces empezó a recorrer por todos los lugares, dice la palabra, y recorría la región del Jordán. Y lo que empezó a hablar fue, o lo que empezó a predicar fue acerca del bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué?
para el perdón de los pecados. Y dice la palabra que él hablaba como algo que ya estaba predestinado o prescrito, o que era una profecía en el libro de Isaías, y lo dice así en el 4. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Y en la versión Reina Valera dice: clama, una voz que clama en el desierto, a todo pulmón, con gritos desde lo profundo de su corazón. Juan decía: preparen el camino del Señor y hagan sendas derechas. Si el Señor está hablando a través de Juan el Bautista por el mensaje que le encargó dar de que hagan sendas derechas, es porque están torcidas, es porque las cosas no están bien, es porque algo anda mal, o mucho anda mal, o todo está mal. Entonces el Señor viene y le habla, y él recibe esa palabra en medio del desierto, pero sale a gritar en todo alrededor del Jordán y sus alrededores, como dice la palabra, acerca del arrepentimiento, del bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y si tú como cristiano en este momento, como le hablaba Juan a los fariseos, en este momento tú como cristiano aún no te has bautizado en el bautismo de Juan, que proclamaba a gritos, y no era porque le gustara gritar, sino porque clamaba y rogaba a la gente que se convirtiera. Era algo que le apasionaba, porque sabía que él debía agradar a Dios. Y si tú como cristiano en este momento, tal vez tú y yo estamos como los fariseos, que aún escuchando la palabra, y como el mismo Juan el Bautista a gritos clama por toda la región, ante todos los israelitas y ante todo a todos los judíos, sean fariseos, sean maestros de la ley, o fueran aquellos que estuvieran atentos a escuchar esa voz porque ya creían en el Mesías, o ya creían que venía el Mesías. Y si nosotros como cristianos aún no hemos escuchado esa voz que clama, que grita en el nombre del Señor, de que nos arrepintamos, que debemos vivir ese arrepentimiento como ese don que el Señor anhela entregar a su iglesia. Si todavía no hemos estado en el bautismo de Juan, que es arrepentirnos de verdad, entonces Jesús, ¿cómo va a poder entrar a nuestras vidas? Que es el bautismo del cuerpo de Cristo en nosotros. Y si Él no entra a nuestras vidas, tampoco el Espíritu Santo nos va a ministrar ni nos va a dirigir, porque entonces si no pasan esas tres cosas, jamás serán nuestras vidas dirigidas por Él, sino que seguirá nuestra carne caminando como los fariseos, que caminan y dan pasos falsos y no dan pasos que enderezcan el camino que va al Señor. Entonces el Señor nos habla a través de los profetas desde hace mucho tiempo, como ya lo venimos viendo, y luego, poquito antes de que llegue Jesús, viene Juan el Bautista, y él está preparando el camino para Jesús. Y aquí lo estamos viendo a través de la palabra. Entonces vamos a repasar otra vez. El 4 dice: así está escrito en el libro del profeta Isaías. O sea, desde antes, obviamente desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabía que iba a estar Juan el Bautista, que iba a estar su profeta Isaías, y que a través del profeta Isaías se iba a anunciar este mandato, donde dice: voz de uno que grita en el desierto, y fue pronunciado y escrito a través del profeta Isaías. Y dice, ¿gritaba qué? Preparen el camino del Señor y háganle sendas derechas. Y si alguno está escuchando, en ese tiempo escuchaba, y hoy tú dices: ah, no, ¿cuáles sendas derechas? Las mías, ¿cuáles sendas torcidas? Las mías están derechas. Yo no tengo nada que arreglar, esa palabra no es para mí. Así los fariseos contestaban, o creían que ya no tenían que hacer nada, el camino ya está listo.
así nosotros pasamos por alto esa palabra que el Señor quiere entregar y que vuelve y dice, y que lo ha dicho a través de muchos profetas y que vuelve hoy y lo dice. Porque el Señor por eso dejó encargados maestros o pastores para que se encarguen de su rebaño, porque no es nuestro, simplemente estamos encargados de cuidarlo como si Él lo hiciera y de la misma forma, e intentamos hacerlo bien. Luego dice el 5, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas. Cuando hablan de sendas escabrosas, se habla de que lo áspero quedará suavizado. Cuando se habla de que lo escabroso quedará llano, está hablando de que lo áspero, de cuando no está pavimentada la calle o planita, de que hay tanta piedra y que se ve como cuando tú pasas en carro, que tú más o menos te das cuenta, uy, no, esto no está pavimentado, el poco de huecos, ay, y vamos pasando en medio de un montón de huecos o desniveles en la carretera. Ahí es cuando el Señor nos dice sendas escabrosas, y dice que esas sendas escabrosas quedarán llanas, lisitas, como pavimentadas. Me pones una imagencita que te puse ahí. Y vamos a concentrarnos un poquito en este 5, donde el Señor nos habla de esa tierra y esos caminos, donde están llenos de montañas, de montes, que deben ser allanados. Y la palabra allanar es tumbar todo muro o toda montaña o todo monte que estorbe en el camino. Es allanar, es dejar parejo algo, es tumbar para dejar algo parejo. Entonces, vamos a concentrarnos un poquito en esa partecita y nos vamos a Hebreos 12 y vamos a leer el 1 y el 2 primero. Resulta que cuando nosotros empezamos el camino en el Señor, es como cuando tú te encuentras un lugar donde solo hay montes y no encuentras camino para dónde ir. Así más o menos quiero que visualices un lugar en un bosque, no sé, en una montaña, visualízalo lleno de montañas por donde tú dices no hay un caminito, me toca estreparme a la montaña para pasar. Y el Señor quiere que cuando enderezcamos o marquemos el camino guiado por el Espíritu Santo es tumbar esos montes. Y los montes aquí, como lo ilustra el Señor, como hace que, o como nos pide de que vamos a allanar esos montes, es quitar todo lo que estorba. Repita conmigo, todo lo que estorba se llama pecado en la vida espiritual. Esos son los montes, esas son las colinas que necesitamos. Y vuélveme a poner la imagen un momentico, porfis. Esto es algo que se necesita para tener la fuerza para montar. Eso es para aplanar y para que toda la tierra quede ¿qué? Parejita. Pero hay otro aparato para tumbar montañas y en lo espiritual. Solo veamos que solo el Espíritu Santo puede tumbar esos montes. Solo el poder de Dios y su palabra lo pueden hacer. ¿Y cómo se hace? Pues hay muchos consejos en la palabra, pero hoy el Señor me permitió escoger esta y vamos a esa. Ahora sí, a Hebreos 12, 1, 2. Y dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Todas esas montañas es ese pecado que no soltamos. Porque tal vez si hubiéramos estado en el tiempo de Juan, diríamos, ¿enderece qué? Si lo mío está enderezo, está derechito, ahí no hay nada que enderezar. ¿Cuáles torcidos? ¿Cuáles?
Pero cuando nosotros caemos en cuenta de que hay muchos caminos que no se han enderezado, ahí es donde nosotros, con la conciencia activa, con los pensamientos puestos en Jesús, con mis ojos puestos en Él, es que nos damos cuenta que si nosotros no nos despojamos de todo lo que vamos viendo enfrente, no vamos a poder avanzar ni ir al camino que el Señor tiene para que nos encontremos con Él. Y cuando en la palabra del Señor dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, son todos los testigos santos que están en la presencia del Señor y que están viendo todos aquellos que obedecieron y están como testigos, como una nube de testigos, viendo todo lo que nosotros hacemos, iglesia. Esa nube de testigos de todo lo que ha venido, los obedientes, los escogidos de Dios, dice su palabra, están atentos. Y la palabra dice que seremos juzgados por ellos. Y no quiere decir que vamos a estar ahí delante del, o sea, que ellos van a juzgar o a ser los jueces. No, porque el único juez es Dios. Pero dice la palabra que los de Nínive obedecieron y encontraron no a alguien mayor, que fue Jonás, que Jesús mismo, cuando hizo milagros frente al pueblo. Y no tuvieron los milagros en Nínive. Simplemente Jonás dijo, en 30 días, si nos abandonan el pecado, será destruida la ciudad. Solo proclamando cada día, ellos obedecieron. Y tú y yo hemos oído más que eso, ¿verdad, iglesia? ¿O no? Hemos oído más que lo que dijo Jonás en Nínive. Por eso seremos juzgados por aquellos, simplemente porque ellos sí pudieron obedecer y nosotros no. Lo mismo pasa con Noé, con los 8 que pudieron entrar al arca, porque ellos sí obedecieron y solo fueron 8 que pudieron entrar. Entonces el Señor nos advierte de tantas miles de formas para esperar con paciencia si vamos a obedecer o no. Entonces, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Esa nube de testigos que sí obedecieron están atentos y a lo mejor dirán, uy no, ojalá lo logren, o están mirando que tal vez como ellos sí pudieron, o el mismo Señor pensando que si ellos lo pudieron lograr fue porque se dejaron guiar por el Espíritu de Dios, porque creyeron. Para eso es la fe. La fe no es para decir, ay, yo creo en el Padre Dios Todopoderoso y Eterno. No, la fe es para poner por obra lo que la palabra de Él dice. Esa es la fe, porque la palabra de Dios dice, la fe sin obras está totalmente muerta. Pero si yo uso esa palabra para actuar, estoy dando pasos de fe. Ahí es donde digo, es por fe que me estoy acercando cada vez a la presencia de Dios. Y dice, y corramos con perseverancia. ¿Qué es perseverar? Es no parar. Estoy concentrado en algo. Me concentro tengo la mirada fija a encontrarme con el Señor. Tengo la mirada fija a aceptar su salvación. Tengo la mirada fija en que seremos transformados para esa gloria eterna. Y si yo tengo eso en mi corazón, estoy perseverando cada día. Todos los días persisto en esa palabra, todos los días me esfuerzo en esa palabra. Perseverar no es hacerlo un día sí y un día no. Perseverar no es ser mediocres. Perseverar no es ser tibios. Perseverar no es irla con toda. Y perdí la memoria el otro día. Si tú tienes problemas de memoria, no eres perseverante, porque la palabra no queda escrita en la tablilla de tu corazón. Y si muchos lo lograron, hay que mirar por qué lo lograron. Y la perseverancia me hace ir a investigar en la palabra. La perseverancia me hace ir a buscar a los pastores para que me den un consejo. La perseverancia me hace todos los días
sumergirme en su presencia. La perseverancia me hace todos los días arrepentirme. La perseverancia no me hace estar confiado de que ya estoy súper wow, de que yo era y ya no soy. Siempre lo seremos, por eso tenemos que estar cuidadosos en todo tiempo y que sea el Espíritu Santo que nos hable de la debilidad, porque dice que nos despojemos de lo que nos estorba. Cuando tú y yo no avanzamos es porque no quitamos esos montes, que si quitamos los montes ya se ve para dónde vamos. No sé si tú te estás ahí visualizando en una montaña que si tú la quitaras podrías ver qué había detrás de la montaña, pero como no la quitamos porque no es el Espíritu Santo, como no hay arrepentimiento, esa montaña va a seguir ahí. ¿Estamos conectados? 2, fijemos la mirada en Jesús. ¿Cómo así que fijemos la mirada en Jesús? No es que tú te vas a cerrar los ojos, Jesús, mírame, quiero mirar tus ojos. Es eso, pero en lo espiritual. Cuando tú fijas la mirada en Jesús, es que estás conectado con las Escrituras para mirar qué hacía Él o qué no hacía. Eso es fijar la mirada en Él. Como todo el tiempo confiaba en su Padre. Todo el tiempo tenía la perseverancia de obedecer cada día a su Padre, sin importar lo que pudiera venir. Dice 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Quién inició todo? Es por Él que estamos aquí, iglesia. Es por Jesús, el que inició, el que nos perfecciona en ese camino, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. ¿Cuál gozo le esperaba? El gozo de volver a la presencia del Señor, porque de allá vino solo por amor a ti y a mí, vino a la tierra, quien por el gozo que le esperaba, y ese gozo, también el gozo que le esperaba de la salvación de sus hermanos en la tierra, porque Él no fue egoísta, ni es egoísta, ni lo será jamás. Él vino aquí no porque, ay, tan chévere, voy a cumplir esta tarea y vuelvo al Padre. No, Él fue por eso, porque va a cumplir la tarea tan preciosa, tan agradable, pero también porque venía a dar la vida por ti y por mí, y porque venía a hacer la voluntad del Padre. Y dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Iglesia, tú y yo tenemos que menospreciar la vergüenza que nos da cuando nos hablan mal, la vergüenza que nos da con una disciplina, la vergüenza que nos da porque hay alguna injusticia. Pero nosotros nos concentramos en cómo me dijo, en cómo me habló, en qué manera de decir, es que no era la forma, es que no lo soporto, es que me regañó injustamente, es que no, esas palabras no van conmigo. Y dice la palabra, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que significaba. Y ahí sí hubo una vergüenza de verdad, solo que tal vez tú y yo no nos hemos puesto en ese lugar de que aún siendo santo le hicieron sentir vergüenza como si fuera un pecador. Pero él menospreció eso. ¿Qué es menospreciar? ¿Qué importa que me traten de pecador? Yo sé lo que soy para mi Padre y a qué he venido. Eso es menospreciar. ¿Qué importa que piensen mal de mí? ¿Qué importa que me digan? ¿Qué importa las injusticias que yo creo que son injustas? Y ahora está sentado a la derecha del Padre. 3, así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Mira qué precioso, iglesia. Consideren a aquel que perseveró ante tanta oposición
por parte de los pecadores. Vino en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, y nadie le creía, ni su familia. Y tú y yo me dio un rechacito, me dio algo que nos dijeron, no, ya se acabó esto. No puedo con tanto. ¿Y sabes por qué Jesús también lo logró? Obvio, porque es santo, pero nos da ejemplos de perseverancia. Dice, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición. ¿A cuántos de aquí se les presentan oposiciones a diario? Mira en las redes sociales, se te viene oposición. Y toda esa oposición no edifica. Un comentario de alguien, no edifica. Un sentimiento de tu corazón, no edifica. Eso es perseverar para que te opongas al pecado de este mundo o a ti mismo, porque somos pecadores y nos debemos oponer a esos deseos carnales que en todo tiempo tenemos. Pero cuando ya nos sentimos perfectos, ahí es donde está el peligro y el problema, cuando no quitamos ese monte del frente. Para que no se cansen ni pierdan el ánimo, dice el Señor, por parte de en la oposición que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El Señor te dice, no te canses ni pierdas el ánimo. ¿Y qué quiere decir eso? Persevera. No te canses ni pierdas el ánimo. Igual, persevera. Eso es perseverancia. No te canses ni pierdas el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Nos quejamos y no nos tocó eso. No nos ha tocado. No sabemos si nos tocará. Pero no nos ha tocado. Y nos quejamos por cualquier cosa, circunstancia que estemos viviendo. 5. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijo se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Pero ¿sabe qué es lo tremendo, iglesia? Que ni nos dejamos reprender. No leemos la palabra. Entonces, si no leemos la palabra y en el orden donde Dios tiene un encuentro personal conmigo y yo con Él, si no está la palabra cada segundo de mi vida, no encontramos cómo reprendernos, cómo Él nos reprende. Entonces, ¿cómo el Señor te va a reprender, iglesia? ¿Cómo nos va a reprender si tal vez nos dejamos influenciar o consumir por el trabajo, la pereza, los amigos, el colegio, la universidad, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa? Y si no leemos la palabra, ¿dónde vamos a encontrar que estamos haciendo lo que a Él le desagrada para que Él nos reprenda y nos demos cuenta en qué es que estamos fallando? 6, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si tú no sientes los azotes del Señor, no estás actuando como un hijo, porque no estás yendo por el consejo de Él para saber en qué estás fallando, para saber de qué te estás arrepintiendo, para saber cómo se tumban los montes, cómo se allana ese campo que tiene piedras, que tiene huecos y que está peligroso para caminar. Y el Señor quiere que eso que está cojo o que está inestable, con la ayuda del Señor vayamos llenando esos huecos que no son agradables, porque nos podemos tropezar, caer. No vamos a tener firme ese pie. No tenemos de qué arrepentirnos. Lo que íbamos en qué, el 7. ¿Íbamos en cuál? Vamos al 7, ya leímos el 6. 7.
lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Vaya por la pela. Suframos, eso es andar la carrera con perseverancia y sufrir por Él y padecer por Él. Es que todos los días podamos encontrar vergüenza delante del Señor por lo que estamos haciendo. Vamos a pasar al 12 y 13. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Iglesia, quiero que pongamos atención aquí. Esto es una promesa para el que se esfuerza. Si usted es perezoso, esta palabra no es para usted. Porque el Señor te está diciendo que por tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas. Pero si usted no hace nada con el pico y la pala para tumbar esos montes, entonces ¿cuáles manos vas a descansar si vives descansando? Eso es una promesa para el que tiene las rodillas débiles, de agacharse, de recoger, de echar en la carretilla, de ir a botar, pues botar la basura. Ahora el que está dormido dice, ya están en las elecciones tan rápido. Renueven las fuerzas, dice el Señor. Pero ¿qué fuerzas vamos a renovar por Dios si ni siquiera estamos con el pico y la pala tumbando, cansándonos? Que nos cueste el esfuerzo. Y dice que de las manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. ¿Pero de qué se nos cansan las manos y las rodillas? Pues de agacharse y hacer el ejercicio, ¿cierto? El gimnasio. El gimnasio de ejercitar ese cuerpo espiritual. 13. Hagan sendas derechas para sus pies. Yo no veo por ninguna parte en esta palabra que diga, si ustedes quisieran, ¿cierto? Que ahí hay un mandato. El Señor está mandando y no nos está obligando, porque uno puede escoger, pero sabe que hay consecuencias, depende de lo que escoja. Y el Señor dice, primero, renovemos las fuerzas cada día. Y luego dice, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Imagínense, tenemos un pie chueco porque estamos andando torcidos y estamos andando mal. Y encima no emparejamos la tierra que el Señor nos manda. El Señor nos manda que emparejemos el camino, que todo quede derechito. Entonces tenemos el pie torcido y vamos a los huecos. Y dice que para que el pie ¿qué? Cojo, o la pierna no se disloque, sino que se sane. Si enderezamos el camino, ya vamos a andar derechitos, aunque tengamos la pierna torcidita, pero se va a ir aliviando, se va a ir sanando, porque estamos haciendo lo correcto delante del Señor, ¿verdad? Hasta ahí el Señor nos está diciendo cómo tumbar esos montes, qué hacer con ese monte. Y vamos con esta palabra de Marcos 11, del 20 al 26. Marcos 11, del 20 al 26. Mira qué especial esto, y cómo si el Señor habla a tu corazón como me ha hablado a mí. Dice Marcos 11, 20, desde el 20. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado la raíz. ¿Recuerda cuando Jesús maldijo la higuera? Porque no daba ¿qué? Fruto en todo tiempo. ¿Recuerdan? Lo vimos en la semana pasada con nuestro pastor. Y cuando pasaron por la mañana, al ver la higuera, vieron que se había secado de raíz. 21. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe
en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Y ahí me paro un momentico. Y cómo el Señor revelaba a mi corazón que todos esos montes que son el pecado, el lastre, simplemente para eso es que hay que tener fe, para quitar del camino lo que estorba. Y a eso espiritualmente se refería el Señor también cuando dice: tengan fe en Dios. Y les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Entonces la fe no se aplica solo a, bueno, yo digo que si aparezca este dinero en la cuenta y aparecerá, yo digo que se sana esta enfermedad y se sanará. Sí, hay que tener fe obviamente para todo, pero primero es lo espiritual. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Para aceptar el regalo de la salvación. Estar en la tierra está por estar estar en la tierra significa un poquito o mucho de tiempo. Muy poquito. Y por eso hay que aprovechar, dice el Señor, los días son malos y tenemos que estar todo el tiempo, por muchos años que vivas. Es poquito, porque por lo que nos debemos preocupar en la tierra no es por lo físico, es por lo invisible, porque si creemos en lo invisible, lo veremos en la eternidad y lo disfrutaremos en la eternidad. Si tú te sigues empeñando en la tierra a perseverar por las cosas de este mundo, estás renunciando automáticamente a lo que Dios tenía preparado para ti y para mí en la eternidad. Entonces, si tú vas caminando y ves montes, el Señor nos lo dejó con este ejemplo. Si tú le dices, quítate de ahí, me estorbas para seguir el camino, ese pecado no me sirve para avanzar, y tú tienes fe y lo proclamas y lo hablas, es el Espíritu Santo el que lo va a hacer por ti y por mí. Y ahorita concluiremos con eso. Porque después de que tú te arrepientes, es ese regalo de Jesús en tu vida, en tu corazón. Y después Jesús nos da el regalo y nos concede el Espíritu Santo y el fuego para derribar toda fortaleza que nos estorba en el camino, todo lastre. Y si tú le dices a esa montaña, quítate, me estorbas, necesito allanar el camino del Señor en el nombre de Él, del Espíritu Santo y del Padre, ese monte se quitará. Y dice que sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, así lo obtendremos. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Pero como no oramos, pero como no le entregamos al Señor los verdaderos deseos de Él, esa frase de que el Señor cumpla los deseos y anhelos de tu corazón no es tan confiable, porque tal vez tenemos anhelos y deseos en nuestro corazón que no están alineados con los de Él. Entonces tú le dices a alguien que está cumpliendo años que el Señor te conceda los anhelos de tu corazón. Tú no sabes qué le estás diciendo, porque solo los anhelos de ese corazón los conoce Él, y solo Él, Creador, sabe cuáles son los anhelos y el propósito para ese hijo en la tierra, ¿cierto? Entonces, si nosotros no lo pedimos en oración, no lo obtendremos, pero hay que pedir como conviene. Y dice el 25, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónelo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes los pecados. Si ese monte tal vez es tú no perdonarle a alguien, y tú tal vez te engañas y crees que perdonaste, pero tal vez no has perdonado. ¿Sabes cómo te das cuenta cuando no has perdonado?
Cuando juzgas en tu corazón todas las acciones del que vive contigo, del que ves al otro lado, tú no puedes juzgar lo que hace el otro, ni yo, nadie, ninguno. Yo no puedo hacerlo. Y como pastores el Señor nos exige más porque no podemos predicar lo que no estemos viviendo y no podemos hacer juicio como pastores. Ay, esta ovejita otra vez, mire otra vez las mismas. No sabemos qué hay en el corazón de cada persona y tú crees que le perdonaste, pero sí sigues o seguimos en nuestro corazón haciendo juicio de cualquier actitud que hace otro, y ese es un monte que no nos deja pasar. Cuando juzgamos a otra persona, cualquier actitud que haga es un monte que no nos deja allanar el camino perfecto para nuestro Salvador, para encontrarnos con Él en ese día tan esperado. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en el cielo los perdonará. Volvamos a Lucas 3, ya habíamos ido hasta el 5. Todo valle será rellenado, hasta ahí hemos comprendido. El Espíritu Santo habla a cada uno de nosotros. Toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se van enderezando, las sendas escabrosas quedarán llanas. Pero cuando habla de lo escabroso, que lo escabroso se va a volver suave, es porque se necesita de la presencia del Espíritu Santo. 6. Y todo mortal verá la salvación de Dios. Pero mire lo que dice el 5. El mortal que vea la salvación de Dios es porque ya empezó a allanar, porque ya empezó a trabajar, porque ya se empezó a esforzar, porque ya le empezaron a doler las rodillas y las manos de esforzarse. Verá la salvación de Dios. 7. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que les acerca? Que se acerca. Mira cómo Juan hablaba a los que no querían entender. ¿Cuántos de nosotros aún seguimos con cosas de las que no nos arrepentimos y pretendemos creer que nos vamos a librar de la ira de Dios? No nos vamos a librar. Todos vamos a estar atentos porque Dios habla a través de su palabra para que obedezcamos. Es un mandato, es una ley, es una exigencia de parte del Señor. 8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Tal vez religiosamente, iglesia, como los fariseos pensaban que porque venían de Abraham ya todo estaba bien, no había que creer en Jesús, ni en las promesas, ni arrepentirse de sus pecados. Tal vez venimos a la iglesia y no hemos sido conscientes de que debemos arrepentirnos, y tal vez como los fariseos o maestros de la ley nos conformamos con saber que venimos, que creemos en Dios, entre comillas, pero creer en Dios es disponer el corazón, escuchar esa voz que grita y que clama desde el desierto diciendo: arrepiéntanse, bautícense. Y si yo preguntara cuántos de aquí se han bautizado, puede levantar la mano. Pero realmente este bautizo del que le estamos hablando, y tú puedes que te estés en la imagen: ay, yo ya me sumergí, ya me bauticé en el encuentro. Pero es que es ir al bautizo del arrepentimiento, iglesia. Porque cuando nos sumergimos en el agua es mostrar de que ya nos arrepentimos. Es mostrarle a los hermanitos de la congregación, a la nube de testigos, de que ya estamos arrepentidos. Es un acto de amor, de mostrar que ya lo hicimos, pero no es simplemente hacerlo y ya, como cliché, como quien dice: sí, venimos de Abraham, venimos a la iglesia, creo. ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la obediencia? No la tenemos. 9. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado
y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba a la gente. Mira qué lindo, cuando hay signos de arrepentimiento, uno va a la palabra. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Y en ese momento la palabra estaba ¿dónde? En Juan el Bautista, porque se la había dado ¿quién? El Padre, el Eterno. Y mira tan precioso, como viene la gente a bautizarse, iban y entonces y le preguntaban, ¿qué debemos hacer? Uy, sí, me gusta el arrepentimiento, me debo arrepentir, ¿qué estoy haciendo mal? Vine a bautizarme, ¿qué hay que hacer? Y él dice, 11, el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Iglesia, ahora no es que vamos para la casa a buscar la ropa que nos sirve para regalarle al que no tiene ropa. Mira lo que dice la palabra. El que tiene 2 camisas, dale al que no tiene. Y el Espíritu Santo me llevaba a esta imagen. O sea, el que no tiene camisa, o sea, no tiene nada, está desnudo. Y delante del Señor, y delante de los enemigos del Señor, y delante de los testigos del cielo, cuando nosotros estamos desnudos en la tierra, es porque estamos en pecado. Espiritualmente, tú no te das cuenta cuando el enemigo está viendo que estamos desnudos, estamos descubiertos, no tenemos las vestiduras del santo. Entonces dice el Señor, si tú tienes 2 camisas, dale una. ¿Qué quiere decir? Cúbrele la desnudez al que no tiene camisa. ¿Y cómo se cubre la desnudez? Ahí nos dan una ayudita. Dice, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. ¿Cuántos de aquí tienen comida para entregar? Y la comida es la palabra. Y tú te quedas callado. Mira, iglesia, y a veces cometemos un grave error. Tú tienes la palabra, pero como esa palabra no está haciendo acción en tu vida, sí, nosotros atendemos a todo el que tú traigas. Pero como no estamos listos para ser obreros ni siervos del Señor, pastora, ahí le mandé para que le dé cita a este muchacho. No ha venido a la iglesia nunca. ¿Será que tú puedes por lo menos irle hablando o irle dando la comida o la camisa que tú tienes, que te sobra? Tienes 2. Tú puedes también, mientras viene a la iglesia, hablarle. Porque hay gente que a veces ni ha venido a la iglesia y nos llaman, mira, atiéndelo. Velo atendiendo tú. Ve tú dándole la camisa. Tienes 2, dale una. Está desnudo frente al mundo. ¿Y qué es desnudez? No hay conocimiento. Dale un poquito de las vestiduras que tú has ganado, que el Señor te ha dado. Dale un poquito de la comida. Mire que ahí hay una ayudita. Dice, y le contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. ¿Cuánta comida tienes en la nevera, en la alacena, y no la compartes? Obvio, aquí está hablando también de compartir lo que tienes, pero en lo espiritual, ¿qué te está diciendo el Señor? Te estás llenando de información, y ¿qué estás haciendo si ni siquiera esa comida te sirve para arrepentirte? Primero arrepintámonos, vivamos el bautismo del arrepentimiento para que venga Cristo y su Santo Espíritu. 12. Llegaron también unos recaudadores, mire todo el que se le venía que se había arrepentido. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. ¿Para qué? ¿Y qué significa para que los bautizara? Porque oyeron la voz que clamaba y gritaba en el desierto: arrepiéntanse. Si fueron a que se bautizaran, es porque dijeron: uy, no, yo quiero tumbar todos estos montes, quiero allanar, quiero tirar, quiero emparejar la carretera. La cogieron, la agarraron, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la agarraron? Yo me quiero bautizar, ¿qué tengo que hacer? Me gusta todo lo que está diciendo, a tumbar montes, a allanar el camino, quiero hacerlo. ¿Qué más hay que hacer? Y le dijo el maestro: ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Quién les preguntó? Los recaudadores de impuestos. Le preguntaron, en el 13 contestó: no cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron los soldados.
No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que le pagan. En lo espiritual, el Señor está hablando que no pidamos, mira, devolvámonos un poquito en los cobradores de impuestos. Y dice, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Dice, no cobren más de lo debido. Cuando tú le pides a alguien que no es cristiano más de lo que puede dar, porque si tú que eres cristiano, tú y yo, que venimos a la iglesia, que leemos la palabra y nos cuesta dar, ahora vas a pedirle a alguien más de lo que puede dar, o a los mismos de la iglesia, a tus compañeros, a tus hermanos. O sea, en lo espiritual toda la palabra siempre hay que llevarla. ¿Qué me quiere hablar el Señor a través de esto? Y luego cuando en el 14 dice, ¿y nosotros qué debemos hacer? Todos con preguntas. Qué rico que hoy nos vamos a la presencia de Dios. Padre, ¿qué más debo hacer? Qué chévere que vamos a la presencia del Señor. ¿Qué hay para hoy? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué más debo hacer? Quiero arrepentirme. Y dice, le preguntaron unos soldados, no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les paga. Denuncias falsas, juicio, cuando decimos más de lo que debemos decir acerca de otra persona, cuando decimos lo incorrecto, cuando analizamos conforme a nuestro propio juicio. 15. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo por todo lo que enseñaba y hablaba con sabiduría. 16. Él les contestó, yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está bautizando con agua. Él está diciendo, sumerjan sus pecados o la intención de pecar dentro del agua. Así se purifican, porque viene el don del arrepentimiento. Y junto con ello, entonces, después de eso, ya después de mí viene uno más poderoso, del que no soy digno. Cuando nosotros veamos que Jesús, el poderoso, el que hizo todo por nosotros no somos ni dignos de arrodillarnos, amarrarle las sandalias, porque a veces nos creemos dignos de todo. Nos acercamos a la presencia de Dios sin ni siquiera saber el pecado en el que estamos. Por eso no somos dignos. Juan se sentía tan pecador, me imagino por lo que está expresando ahí, que ni siquiera se sentía digno de estar en la presencia de Él. Así nos debemos sentir diariamente, no siendo dignos de estar a su servicio para amarrarle. Ni siquiera somos dignos de servirle. Es por su infinita misericordia y amor que estamos aquí para servir. No somos ni dignos, porque todos los días fallamos y fallamos y fallamos. No somos dignos, solo somos dignos de arrepentirnos y jactarnos de esta debilidad que nos embarga en todo tiempo. Y dice que Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ahora, iglesia, si tú ni siquiera te has ofrecido en arrepentimiento para el perdón de tus pecados, mucho menos Cristo está en ti y mucho menos el Espíritu Santo te está ayudando a tumbar esos montes. Solo imagínate tú bregando a tirar una montaña. Eso es hacerlo en las fuerzas, porque eso es posible. Uno mismo empujar un monte, eso es posible. Asimismo es imposible hacerlo en nuestras fuerzas. Jamás, por mucho que nos esforcemos a que el pecado se quite de encima, no se va a quitar sino es con el poder de su Santo Espíritu. No se puede. Y tú tienes que estar convencido de que un monte no lo vas a tumbar tú. Necesitas el poder de su palabra y el poder de su Santo Espíritu para poderlo hacer. 17. Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. Otra vez habla del trigo y la cizaña. Otra vez vuelve y habla de separar los malos de los buenos. Esa es la tarea de Jesús.
de quitar coger las cabras. ¿No obedeciste, cabrita? Ovejita, ¿tú obedeciste? Entonces dice que tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era, para limpiar esa tierra y recoger el trigo y su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Tú y yo sabemos de qué se está hablando ahí, ¿cierto? Más o menos, ¿o no? O por el interno te lo explico. 18. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y anunciaba las buenas nuevas. Mira que dice dos cosas. Y con muchas otras palabras Juan exhortaba. ¿Qué es exhortar? A concientizar, llamar la atención, hacer ver la verdad. Pero también dice que daba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Hoy el Señor me hablaba algo muy especial aquí. Mira, iglesia, nosotros todavía podemos estar en la cárcel, atrapados sin salir. Y viene una voz que grita y clama desde el desierto: preparad el camino, allanad el camino, hacer sendas derechas, quite los caminos torcidos. Eso es llegar con la llave, a abrir y sacar esa alma que está encarcelada. Porque podemos vivir momentos de angustia en cosas que queremos salir de tal pecado, queremos salir de algo en que nos sentimos atrapados, y no es el cuerpo, es el alma el que está encarcelada. Y el Señor me mostraba aquí, cuando iba Juan a hablarle a Herodes, exhortarlo con la palabra, hablarle con la verdad como lo hablaba, gritando y clamando a los que estaban pecando, y a Herodes no le gustó. ¿Y sabe qué hizo Herodes? Dice en su palabra, llegó hasta el colmo de encerrarlo porque le dijo la verdad. ¿Y sabes qué hacemos nosotros en lo espiritual? Ustedes dirán, uy, ese Herodes sí es horrible. ¿Cómo se le ocurrió a Herodes? Lo encerró. Y ya saben cómo terminó la historia. Y si no, también se lo explico. Nosotros, iglesia, cuando no nos gusta la palabra que Dios dice, encerramos la palabra. Nos salimos nosotros, quedamos libres, aparentemente, y vamos y encerramos la palabra como Herodes encerró a Juan. Quédese callado, a mí no me hable, y lo dejó encerrado, castigado porque le habló la verdad o la mentira. Por eso, tristemente, en las iglesias donde se exhorta y se habla de la verdad y se confronta con el pecado y el arrepentimiento, muchas personas en esas iglesias se van porque no pudieron con esa palabra, no soportaron esa palabra que confronta y nos hace salir de esa cárcel. Esa alma está pidiendo a gritos que quiere salir de la cárcel, pero puede más el orgullo, puede más la rabia, puede más la pereza, la dureza de corazón, el no mover la mano para el pico y la pala y hacer lo que tiene que hacer. Y lo que hago es ir a encerrar y encarcelar la palabra del Señor. Esa palabra que exhorta, esa palabra que me hace pellizcar, esa palabra que me hace volver a la vida, porque estamos muertos. Y vamos terminando con Juan 17:20, que no quería dejar por fuera este versículo. Juan 17. Iglesia, Jesús ora por ti.
Y eso me ha hecho alegrar el corazón y también entristecer porque somos desagradecidos. Jesús clama por ti, te tiene fe. Juan 17, 20. Y dice así: Él ora por todos, y mira cómo dice, porque tú podrías decir, era por los apóstoles, por los discípulos. Mira lo que dice: no ruego solo por estos. Está hablando de los 12, porque él rogó al Padre y le dijo, mira, aquí los dejo y los envío al mundo como tú me enviaste a mí, dice el Señor. Así le oraba Jesús. Aquí los dejo en el mundo, como tú me enviaste a mí, yo los envío a ellos. Pero yo quiero que tú le des de lo que me has dado a mí. Y el Señor dice algo muy precioso en su palabra. Él está en el Padre está en Él. Y como Cristo está en nosotros, el Padre, el Espíritu Santo y Cristo permanecen en nosotros. Y dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Qué estamos leyendo? El mensaje de, repita, ellos, el mensaje de ellos. Y tú eres uno de los que has creído por el mensaje de ellos, ¿sí o no? Ahí se dice amén. ¿Tú has creído por lo que ellos han dicho? Perdón, ¿tú has creído por lo que ellos han dicho? Eso. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. ¿De quiénes están hablando? De su iglesia. Todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí. Mira la oración del Padre y la oración de Jesús al Padre. Y tú dices, pastores, ¿cómo se ora? Quiero aprender a orar. Mira cómo se ora. Con la palabra de Dios se ora. Y simplemente Jesús repetía todo lo que había aprendido del Padre. Así dice la palabra. Todo lo que Jesús aprendió o habló es porque lo repetía. ¿De quién? Él dice, yo no hablo por mis propias palabras, yo hablo de lo que escuché decir de mi Padre. Y el Espíritu Santo viene y nos repite todos los días, si nos dejamos, las palabras de Jesús. ¿Y las palabras de Jesús de quién vienen? Del Padre. Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Mira qué precioso. En esta oración Él está diciendo, Padre, permite que todos los que crean en nosotros seamos uno. Y pueden ser miles, pero somos. Y te lo vuelvo a decir, pueden ser miles porque son miles desde todas las generaciones, pero somos uno con Él. Por eso dice que la iglesia será una sola cuando sea arrebatada. Él irá juntando a todo su rebaño y será uno, ¿o cuántos rebaños? Uno solo. Y dice, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú, o sea que el mundo solo va a creer que Él fue enviado a nosotros cuando tú y yo nos comportemos como Él, cuando tú y yo seamos uno con Él. 22. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno. Recibimos de Él toda la gloria, que es su poder, su palabra en nosotros. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿No le parece muy preciosa esa oración?
Eso es para que todos los días escuche cómo Jesús intercede por ti. Porque hemos cantado canciones donde dice que Jesús ora por nosotros, pero no habíamos entendido. ¿Cómo así Jesús que ora? Sí, Jesús ora. Él todos los días intercede por nosotros y ruega para que seamos uno con Él. Ruega para que nos perfeccione. Ruega para que esos montes se tumben, pero con el poder de su palabra. Jesús no dice, Señor, haga que tengan harta fuerza para que tumben esa montaña solos. No, Él dice, perfecciónalos. Yo te ruego que tú los perfecciones. Pero solo la perfección se logra en la unidad. Cuando aceptamos que Cristo está en el Padre y por la palabra que Él nos dio, nos hacemos uno solo con su Santo Espíritu. Padre, quiero que los que me has dado, mira esto tan precioso, iglesia. Padre, quiero que los que me has dado, tú eres uno de esos. Lo tienes que creer si quieres de verdad ver la gloria de Él desde aquí. Quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. ¿Dónde está Jesús en este momento? Mire cómo nos anhela. Él dice, Padre, los que me has dado, yo quiero que estén donde yo estoy. Él nos anhela y nosotros, sí, bueno, de pronto estaremos. Mire esa indiferencia con nuestros actos todos los días. Si tú no sientes que Jesús te toca el corazón hoy con esto, estás muy endurecido, iglesia. Estás creyendo que por ser descendencia de Abraham no necesitas más. Y ahí no hay salvación, porque no has dejado que esto entre a tu corazón. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Él te anhela, Él me anhela. Él quiere ese gran día. ¿Te imaginas la tristeza cuando desobedecemos? Solo imagínate que tú haces una fiesta, pero el invitado no llegó. Llegaron todos y trajeron regalos, pero al que le hiciste la fiesta no llegó. Es que la fiesta es para ti y para mí. Él está organizando la fiesta, está preparando la morada, está preparando el banquete en las bodas del Cordero. Y contéstame, ¿cuántos no van a ir? Y mira cómo nos anhela, pero muchos invitados no quisieron ir. Simplemente no quisimos ir si no estamos allá, porque Él ya nos dio todo para ir. Nos dio el vestido, nos dio el dinero para comprar las ropas, nos dio las riquezas para hacerlo. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, 25, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo. Mira, no para. Y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado. Voy en el 26. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Él nos quiere recibir. Él nos quiere amar. Él nos quiere dar todas las cosas y los preparativos que está haciendo. Y tal vez nuestra indiferencia hace que la tristeza sea mayor. Él se alegrará por los que llegaron, pero también estará triste por los que no fueron vestidos de boda. Porque tú puedes llegar colado, como dice la palabra, pero te expulsarán o nos expulsarán si no fuimos vestidos de boda. Vamos para una boda y uno a una boda va vestido de boda. Y si no estamos desde aquí poniéndonos el vestido de boda, fuera que estaremos fuera de ese banquete. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra?
Yo quiero que ahí donde tú estás, mira, iglesia, esta parte es muy importante también. Todo es importante dentro del servicio del Señor. Y en este momento es importante que toda la palabra que tú sientas que ha llegado a tu corazón, tú la expreses con actitud de un corazón arrepentido, no con la actitud de un corazón que cree que viene de Abraham y ya. No un corazón que sabe mucha palabra y ya. Jesús, queremos darte gracias porque nos enseñaste cómo hacer la voluntad del Padre. Queremos pedirte perdón por faltarte de tantas y tantas maneras. Padre, perdónanos porque nuestra inconsciencia nos hace fallarte día a día, nos hace ofenderte día a día. Espíritu Santo, yo te ruego que ahí, donde esté cada uno de tus hijos, esperando recibir de ti, seas tú mostrándole el camino, seas tú mostrando cada montaña, cada colina que hay que tumbar, porque necesitamos enderezar el camino. Amado Padre, perdónanos por estar tan ciegos, por no ser conscientes, por no permitir que tú abras nuestros ojos y nuestro entendimiento, porque seguimos envanecidos creyendo que esta palabra podrá hacer en nuestras fuerzas todo milagro que nuestras vidas necesitan. Padre, cuánto anhelas recibirnos ese día. Gracias por esa oración, Jesús, que tú hiciste al Padre por nosotros. Permítenos día a día valorar esa oración, y como esta y otras en tu palabra, donde intercedes por nosotros, donde sigues sufriendo y padeciendo por nuestros pecados, por nuestra desobediencia y por nuestra inconsciencia. Espíritu Santo, paséate en este lugar y muéstranos todas aquellas debilidades que aún ni siquiera presentamos delante de ti, porque ni siquiera nos disponemos a escuchar esa voz que clama en el desierto. Estamos en el desierto y ni siquiera nos damos cuenta de que en ese lugar donde no hay agua, donde no hay pan, donde no hay alimento, solo tú puedes proveer. Despierta nuestra conciencia, Señor, porque no valoramos tu sacrificio al entregar a tu Hijo, ni valoramos el sacrificio de Jesús que se entregó en la cruz y que sigue padeciendo por el pecado del hombre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a quitar este lastre, este pecado, y no permitas, Espíritu Santo, que seamos vergüenza delante de ti y delante de los testigos que nos observan desde el cielo. A causa de nuestra desobediencia, causamos vergüenza a tu nombre y causamos tristeza al mostrar que ha sido en vano tu sacrificio, Señor. Hoy nos disponemos delante de ti. Yo te ruego, Señor Jesús, que aquí paseándote por el lado de tus hermanos, de tu congregación, por el lado nuestro, conforme tú veas, Señor Jesús, arrepentimiento en cada corazón, yo te pido que seas tú libertándolos en el nombre del Padre, y con el poder de tu Santo Espíritu puedas tú libertar y echar fuera todo espíritu de mentira que ha invadido nuestra mente, nuestro corazón, y que nos hace insensibles a tu verdad, pero que hoy, a causa de ese don de arrepentimiento que tú decidas conceder a tus hijos, en los que puedes notar un corazón arrepentido, seas tú libertándolos
y sacándolos de esa prisión. Padre, necesitamos que esta alma que está en aflicción, en angustia, sea libertada y sea echada fuera de esa cárcel donde se siente o la sentimos aprisionada, Señor. Y no permitas, Espíritu Santo, que por ningún momento encerremos en la cárcel ese espíritu que proviene de ti, esa palabra perfecta de la verdad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. No permitas que ni por ningún motivo entremos a la cárcel tu palabra y la encerramos para nosotros hacer uso de esa libertad que nos has dado para el libertinaje que podríamos encontrar en la tierra. Te damos gracias, amado Rey, y te rogamos que tu presencia santa y tu amor permanezca con nosotros en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.